Yo tengo el honor de presentarles a una persona muy especial, una profesional de muy capaz y con una trayectoria muy interesante. Jamie es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogada y notaria y además tiene cierre de pensum en Maestría de Derecho de Trabajo y Administración Empresarial. Con más de 19 años de experiencia en la profesión legal y 11 de ellos como abogada y notaria colegiada activa. Su especialidad es el derecho laboral y migratorio, salud y seguridad ocupacional. También tiene un amplio conocimiento en derecho corporativo, fusiones, adquisiciones, derecho civil, derecho notarial, propiedad intelectual, derecho penal y derecho militar. Algunas revistas muy reconocidas a nivel legal le ha sido renombrada, por ejemplo, la revista Chambers and Partners la ha descrito como una excelente abogada que tiene un gran conocimiento de buenos consejos y te hace sentir cómodo en situaciones delicadas. Ella ofrece un servicio de primer nivel. También en el 2020 fue incluida en la lista de Up and Coming por estar encabezando su propia práctica y porque continúa siendo muy apreciada por sus destrezas en litigios laborales, además de su experiencia y conocimiento en leyes migratorias. Otra de las revistas, no sé si conocen, The Legal 500, la ha incluido en el año 2018 y 2019 en la lista de los abogados de la siguiente generación y de abogados considerados como estrellas en ascenso por las referencias que se obtuvieron de los clientes a quienes ha atendido en su carrera profesional. O sea, ¿qué dicen de ella? Nosotros personalmente, pues la apreciamos muchísimo. Tenemos el gusto de que sea miembro del Business Center y además ya en varias ocasiones nos ha dado una asesoría muy profesional. Así que Jamie, con mucho cariño, bienvenida y empecemos con tu presentación porque tenemos muchas dudas, muchas preguntas que tenemos que estar haciendo a nivel patronal, ¿verdad? Con el tema legal, que es lo que tú nos vas a hablar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a ver, solo que escuchaba, hay un retorno. Bueno, quiero agradecerles por esta oportunidad. Muchas gracias a toda la audiencia. Quiero dar una felicitación especial por estos 10 años y que vengan muchos más, ¿verdad? Gracias a todos y bueno, vamos a entrar a platicar, a conversar un poquito sobre el tema de las obligaciones laborales. Ese es el tema que yo voy a tratar y cualquier duda que puedan ir teniendo al respecto, pues me gustaría mucho que en el chat pudieran colocar sus dudas y pues si se relacionan con justo el tema que estoy conversando, con mucho gusto las puedo ir respondiendo en el momento, pues, o al final también de mi intervención puedo responder sus preguntas. Bueno, entonces, perdón, solo quiero compartir pantalla. Aquí estamos. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, sí. Vamos, el tema que voy a tocar es el tema de las obligaciones patronales para verificar efectivamente que estemos en el cumplimiento de las mismas. Básicamente, nuestro ordenamiento jurídico laboral
está contemplado pues también no solo en el Código de Trabajo, sino que en muchas otras normas adicionales en las que pues básicamente se, se establecen cuáles son todos aquellos puntos obligatorios respecto que tenemos frente a las autoridades de trabajo y frente a los trabajadores. Voy a describirlos brevemente y también les voy a compartir un cuadro que he preparado que creo que de cierta forma condensa cada una de las mismas para que la puedan tener pues un poquito más, más sintetizado todo, ¿verdad? El contrato de trabajo es una de las principales obligaciones que debemos como empleadores suscribir al momento del inicio de la relación laboral. Es importante tomar en cuenta que cuando se inicia una relación laboral, eh, se debe firmar el contrato de trabajo y tenemos un plazo de 15 días para presentarlo ante la Inspección General de Trabajo. Anteriormente ese proceso era físico, se tenía que presentar una carta y llevarlo al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ahora ya existe un proceso en línea que se puede realizar y la verdad es de que es bastante fácil, solo se crea un usuario, se sube documentación de la sociedad o del empleador y luego de eso pueden ir subiendo ustedes los contratos de trabajo y aproximadamente en 2 o 3 días ustedes ya reciben su constancia, si todo está bien, en su constancia con un código QR que ustedes pueden imprimirlo y lo acompañan a su contrato de trabajo. Esto, como les comento, se puede hacer en línea y es en el portal de la página del Ministerio de Trabajo. Otra de las obligaciones que es muy importante considerar es el tema del reglamento interior de trabajo. Este reglamento es una obligación que atañe a todos aquellos empleadores que tengan 10 o más trabajadores. También se puede hacer este procedimiento. Actualmente estaban en una fase de que algunos estaban presentando por escrito y otros ya en línea. Actualmente ya el proceso está eminentemente pues, en línea. La verdad es que también es muy amigable la forma en la que se puede subir, siempre utilizando el mismo usuario que para aquellos que ya tienen creado usuario para los contratos individuales de trabajo, simplemente ahí también se puede hacer ese mismo procedimiento para los reglamentos interiores de trabajo. Una vez, como les decía, importante, ¿verdad? Es una obligación para todos aquellos empleadores que tienen 10 o más trabajadores. Tan pronto concluya todo el proceso de aprobación del reglamento, este reglamento debe ser notificado a todos los trabajadores, ya sea de forma individual o estar colocado en 2 lugares visibles dentro de la empresa. Los libros de salarios también es una obligación que se debe cumplir para todos aquellos empleadores que tienen 10 o más trabajadores. Es un procedimiento que de igual forma también se puede realizar en línea. Y justo estamos en el mes de febrero y estamos a unos días del vencimiento de una de esas obligaciones, que es el informe anual estadístico que se debe presentar, como su nombre lo dice, todos los años. El Código de Trabajo establece que que existe un plazo dentro de los primeros 2 meses de cada año para presentar toda esa información. ¿Y de qué se trata ese informe? Pues básicamente debemos notificar por un Excel que está también publicado en el portal del Ministerio de Trabajo. Básicamente es el nombre de todos los trabajadores, datos generales que están contenidos dentro del propio contrato de trabajo de cada uno de ellos, dato de salarios, horas extras, bonificación anual, aguinaldo, bono 14, pues bonificación anual que es el otro nombre que coloquialmente se le conoce como bono 14, vacaciones,
y otra serie de requisitos que sí es importante que se tomen el tiempo para hacerlo, porque no es un documento o no es algo que se pueda realizar y llenar tan rápido y fácil, porque sí hay una serie de códigos que tienen que verificar por ejemplo, hay una opción que dice, bueno, soltero o casado, entonces no es de colocar soltero o casado, sino que uno o dos, dependiendo del código que se le asigne. Entonces, si el documento no va así, lo más probable es de que pueda ser rechazado, ¿verdad? Y este informe anual no es como de 10 o más trabajadores. Este informe anual es para todos los empleadores. Además del pago de cada una de las prestaciones laborales También se lo voy a apagar mi audio. Que se deben cancelar, que es el salario, pues es un salario mínimo, bonificación, incentivo, aguinaldo en las fechas correspondientes. Ahorita más adelante vamos a poder observar el tema de las fechas de pago para que ustedes lo puedan tener ahí a la vista, y cualquier duda pues será un gusto también responder. La bonificación anual, el tema de las vacaciones que se deben de conceder a los trabajadores de forma anual, 15 días. Y bueno, el pago de todas aquellas comisiones que se hayan pactado con el trabajador. Y pasando al tema de salud y seguridad ocupacional, que también comprende una serie de obligaciones para los empleadores. Es bien importante este tema porque, como todos sabemos, la pandemia ha generado pues una serie de controles muy importantes, y el tema de la salud ha sido pues muy importante para que todos podamos cuidarnos entre nosotros, y al final de eso, y no solo es como, sí, me interesa cuidarnos, sino que es una obligación. Y de hecho el tema de la salud ha sido una obligación hace muchos años, pero lamentablemente no se le había prestado tanta atención a esto. Por ejemplo, todos los empleadores tienen obligación de tener, por ejemplo, cuando hay empleadores que tienen menos de 10 trabajadores, deben de tener un monitor capacitado en riesgos laborales. Esa capacitación la reciben ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Actualmente, si se están dando esas capacitaciones, se están haciendo virtual. Anteriormente eran presenciales, pero pues por tema de la pandemia las capacitaciones se están haciendo vía Zoom. Como les decía, esta es una obligación para específicamente el tema del monitor capacitado. Es para aquellos empleadores que tienen 10 o menos de 10 trabajadores. Para aquellos que tienen de 10 a 100 trabajadores, su obligación es tener un auxiliar de enfermería capacitado en prevención de riesgos laborales. Además, un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional, un plan de salud y seguridad ocupacional autorizado y registrado, autorizado por un médico que esté registrado ante el Ministerio de Trabajo, un libro de actas que debe estar autorizado por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. De hecho, tanto la habilitación del libro de actas, el plan de salud, y de hecho hay por pandemia se está exigiendo que todos los empleadores también tengan un plan de prevención de riesgos laborales, específicamente por prevención y control de brotes del SARS-CoV-2. Esto, como les decía, se puede realizar tanto en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo,
como ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también tienen un departamento de SSO que se dedica específicamente a ese tipo de gestiones. Otra de los puntos que es muy importante y que no debemos dejar pasar es que todos aquellos empleadores que tienen menos de 10 trabajadores deben tener un plan de prevención de riesgos laborales. Este sí no es necesario que esté autorizado por un médico, pero sí debe estar registrado ante el Ministerio de Trabajo o ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora, les voy a compartir lo que les estaba mencionando respecto a no es un calendario como tal, pero por ejemplo, podemos ver, bueno, qué obligaciones tengo yo como empleador, bueno, mensualmente debe presentar el pago de planilla de seguridad social. Todos los temas de salud, de seguridad social se deben realizar o existe obligación para todos aquellos empleadores que tienen 3 o más trabajadores. La excepción a la regla es para todos aquellos empleadores que su giro sea el transporte, ¿verdad? Entonces, ellos sí tienen la obligación de pagar seguro social con solo un trabajador. Otra de las obligaciones que no les había mencionado era el tema de que el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional se debe reunir mensualmente, y de esto tiene que dejarse constancia en el libro de actas del comité. En la segunda quincena del mes de enero se puede pagar el 50% del aguinaldo para aquellos empleadores que generalmente dividen el pago del aguinaldo, ¿verdad? Para aquellos que no, pues simplemente se paga en el mes de diciembre. Ahora, el tema, bueno, 28 de febrero, como les decía, es el último día para la presentación del informe anual estadístico ante el Ministerio de Trabajo. El 31 de marzo, que tenemos el último día para el pago del boleto de ornato. Una obligación trimestral que establece el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional es para todos aquellos empleadores que trabajan con aparatos de izar, ¿verdad? Tienen que revisar trimestralmente los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos de los controles eléctricos y sistema de mando, así como en general, pues como les decía, todos los elementos de aparatos de izar. Además de, vamos a ver, ahí estamos. En el mes de octubre es lo que se sugiere, por ejemplo, en este año para aquellos que no tienen, que no gestionaron la solicitud para autorización para laborar días de asueto, que no la tienen vigente, pues lo pueden hacer en cualquier momento, pero simplemente van a tener la autorización a partir de que el Ministerio de Trabajo emita la resolución aprobando para que, por ejemplo, en octubre de este año, si es que tienen vigente alguna autorización para elaborar días de asueto, pueden hacerlo para que se les concedan 2 años. Son 2 años los que se otorga, y pues periódicamente se debe ir renovando este tipo de autorización para aquellos empleadores que sus trabajadores sí laboran días de asueto. El 15 de julio de cada año, pues el último día para realizar el pago de la bonificación anual. Como les decía, coloquialmente se le conoce como bono 14, su nombre no es ese, ¿verdad? Pero bueno, el 15 de diciembre de cada año es el último día para el pago del 50% del aguinaldo, para aquellos que lo dividen. Anualmente el pago de las vacaciones. También el reglamento de SSO establece que se debe realizar un simulacro de incendio, y de todo esto siempre tiene que dejarse constancia, es algo que tiene que estar verificando el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, y por bipartito quiero decirte que está conformado por trabajadores que son nombrados
por parte de la empresa y trabajadores que son nombrados por los propios trabajadores. Hay una recarga de extintores, también es una obligación y que se debe de realizar. Siempre se recomienda que todas aquellas facturas y cualquier otro documento de soporte que justifique que han cumplido con esta obligación, pues se documente, además que pues en los propios extintores queda constancia de las fechas que han sido recargados. Y también existe un informe anual de investigación de accidentes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Solo déjenme, ahí estamos, bueno. Todas estas obligaciones pues son muy importantes a tomar en cuenta, porque al final cuando recibimos una inspección por parte del Ministerio de Trabajo o por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que en la actualidad han estado realizando muchas inspecciones de oficio a todos los empleadores, bueno, pues por lo menos a muchos, para verificar, en primer lugar, el cumplimiento de todas las disposiciones emitidas relacionadas con el SARS-CoV-2. Y luego también todas las demás obligaciones que les acabo de mencionar. De hecho, generalmente ellos llevan un checklist, se identifican al momento de llegar, se les debe dar acceso para que ellos pues, puedan entrar a las instalaciones previamente identificados y entonces ahí ellos empiezan a llevar todo el control, van verificando esto si lo cumplen, no lo cumplen. En caso que lleguen a la empresa y verifiquen, porque como les mencionaba, verifican desde el cumplimiento de cada uno de estos obligaciones, que tengan recibos de salarios firmados, el contrato de trabajo, el reglamento interior autorizado, su libro de salarios, el informe anual estadístico, todos los relacionados a salud y seguridad ocupacional. En caso que uno de ellos no estuviera cumplido porque está en trámite o porque pues, no se ha presentado, generalmente le conceden un plazo para que puedan ponerse al día y estar en cumplimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si resulta que llega la inspección, me vienen a hacer la inspección, no cumplo, me dan un plazo, tampoco cumplo? Pues lo que procedería en ese caso pues es el inspector levanta el acta, hace constar lo correspondiente y eleva el expediente al delegado departamental para que se inicie con una sanción, que las vamos a ver más adelante para que puedan tener una idea del monto. Cuando aquellas, y esa sanción va a ser cuando aquellas situaciones o incumplimientos no sean tan graves que imposibiliten o que perjudiquen tanto que se vea en riesgo la salud de los trabajadores. Si es muy grave esta situación, sí podrían llegar a suspender temporalmente la empresa, cerrar mientras que están en cumplimiento y logran garantizar que los trabajadores pues van a gozar de la salud. De hecho, he tenido pues varios clientes que han tenido recientemente inspecciones por parte tanto del Ministerio de Trabajo como del ICS, y básicamente pues desde que entran empiezan a verificar cómo están los trabajadores, si tienen contacto con el público, si tienen sus caretas, si tienen un
una protección especial para evitar el contacto, mascarillas, el termómetro sin contacto, los dispensadores de gel, todo señalizado para verificar que efectivamente pues que se pueda respetar el tema del distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, otra de las situaciones es, por favor, siempre recuérdense que el tema de cuando tenemos a trabajadores en la empresa, bueno, debemos comprar, y son detalles tan pequeñitos que siempre lo tienen que documentar, porque, por ejemplo, bueno, sí, yo les proporciono mascarillas a mis trabajadores, ok, muy bien, ¿dónde está la constancia que usted compró mascarillas? Ah, pues aquí está mi factura, sí, vamos a ver de qué fecha es esta factura. Esta factura es, no sé, se me ocurre, de octubre del año pasado. Y sí, pero ¿cuántas mascarillas compró en ese tiempo? Usted tenía la obligación de darle mascarillas a sus trabajadores y tiene que comprar más, porque una caja no es suficiente, por ejemplo, para el número de trabajadores que usted tiene. Entonces se tiene que justificar y comprobar con facturas y con todo lo que sea posible, con fotos, entrega de las mascarillas con constancia de recibido, de que usted le entregó a sus trabajadores las mascarillas, que incluso pues está comprando jabón para lavar sus manos, papel para que puedan pues secarse las manos, cuánta cantidad de equipo para desinfectar y si qué tipo de ingredientes y si estos son suficientes como para eliminar el virus. Entonces, todos estos requisitos, de verdad, por muy chiquititos que parezcan, no, sí, ya compré las mascarillas, ahí están, sí se les recomienda y se les sugiere que lo documenten todo, porque eso es parte de los requerimientos que están exigiendo los inspectores, ¿verdad? Existe, ¿verdad? También esta otra alternativa porque pues muchas veces he de decirles que para muchos empleadores es un poquito molesto atender este tipo de inspecciones porque son largas, no es un proceso corto, entonces generalmente la persona de recursos humanos es quien le toca estar atendiendo, enseñando, mostrando, presentando documentos, eh, y a veces es mediodía en el que están trabajando y verificando todo este tipo de situaciones. Para todos aquellos empleadores que no quieran pasar por esas situaciones, existe también un programa que lanzó el Ministerio de Trabajo para quienes quieran certificarse en Yo Cumplo, ¿verdad? Esa certificación de Yo Cumplo eh, pues es bastante interesante porque es básicamente de forma voluntaria por una convocatoria que ellos hacen dos veces al año. Pues muchos pueden decir, yo quiero estar certificado con el Yo Cumplo, con el objetivo de que durante un año yo sé que no voy a recibir la visita de un inspector por temas de, no sé, para verificar el tema de cumplimiento de oficio de mis obligaciones, salvo que existe una denuncia puesta por algún trabajador, entonces ahí sí llegaría un inspector. Entonces es bien interesante que existe ya han habido pues varias empresas que han sido certificadas bajo Yo Cumplo. Como les digo, es una certificación anual que se tiene que ir renovando y de cierta forma pues tienen esa bondad de que no van a estar eh, con el tema de que van a recibir una citación por parte de la inspección. También es importante también en cuenta que existe un registro un registro que el propio Ministerio de Trabajo está llevando respecto a cuando los empleadores han sido o no sancionados en temas laborales.
Esto principalmente resulta obligatorio para quienes quieran participar en licitaciones o similares. Entonces, deben hacer su solicitud, presentar, y luego de eso, pues ya lo presentan como un requisito ante el proceso de licitación que ustedes, que la empresa quiera participar. Y es lo que les mencionaba, ¿verdad? El tema de, perdón, solo no lo tengo como... Ahí estamos. Este es básicamente los puntos que realizan las inspecciones, tanto el Ministerio de Trabajo como el ICS, contratos de trabajo, los servicios de salud en la empresa, todos los que les mencionaba, los puestos de control, el reglamento, vigilancia epidemiológica, el libro de salarios, áreas y puestos de trabajo, constancias y recibos. Importantísimo estar reportando periódicamente en el caso de que existan trabajadores que hayan dado positivo a COVID, que exista un área de aislamiento especial, que básicamente eso debe estar contenido en el plan de prevención de riesgos laborales con la estrategia de prevención y control de los brotes de SARS-CoV-2. Es lo que les mencionaba sobre las solvencias de faltas de trabajo. Se realiza una solicitud, se analiza. En el caso de que existiera alguna razón que por alguna suspensión, que se tenga que rectificar alguna información, pues se concede un plazo y finalmente pues se entrega la solvencia en caso que esa suspensión o rectificación se haya concedido de forma, se haya evacuado de forma positiva. Las certificaciones de Yo Cumplo, como les comentaba, es una certificación, está autorizado por un acuerdo ministerial, hay una convocatoria y solicitud. También, no solo por convocatoria, se puede realizar este tipo de solicitudes para ser certificados, pero las convocatorias generalmente es enero y julio, se hace una selección, se evalúa, al decir se evalúa, significa que vamos a recibir la visita de inspectores para que puedan verificar que están en cumplimiento, si existe algún proceso o alguna situación que amerite pues ser corregida, les conceden un plazo y finalmente otorgan la certificación. Las sanciones por cualquier incumplimiento en temas laborales, pues ahí lo he sintetizado, ¿verdad? Básicamente son salarios mínimos en diferentes cantidades, ¿verdad? Por el impago de prestaciones irrenunciables de 8 a 18 salarios mínimos del año, por la violación a disposiciones prohibitivas de 2 a 10 salarios mínimos, la violación a norma referente a jornadas y descanso de 6 a 12 salarios mínimos, todas aquellas violaciones a disposiciones de salud y seguridad ocupacional que les mencionaba, de 8 a 16 salarios mínimos, o incluso pues, suspender el centro de trabajo si se amerita, porque la violación a las normas de salud es muy grave para los trabajadores. Violación de obligaciones de los empleadores, trabajadores por ejemplo, no entregar constancia de trabajo, no asistir a las citaciones ante la inspección, de 5 a 10 salarios mínimos. Cualquier otra disposición que no esté contenida dentro de las anteriores, de 2 a 9 salarios mínimos. Y pues tanto los empleadores como los trabajadores también pueden ser sancionados por parte del ministerio, y básicamente lo que está establecido en el Código de Trabajo es que pueden ser sancionados de 10 a 20 salarios mínimos, pero de salario diario. Entonces el monto es muchísimo menor, ¿verdad? Y creo que hasta ahí terminaría mi intervención respecto a la exposición. Sin embargo, si tienen
si tienen alguna duda, creo que estaba tan concentrada que no verifiqué los chats. Voy a ver si existe por acá algún... Hay una pregunta, Jamie. Sí, sí. Em, ese checklist que mencionas de la inspección de leaks, ¿está disponible en algún lugar como para que uno lo descargue o vea qué es lo que le van a chequear a uno o algo así? No está disponible en ninguna plataforma. Yo he tenido acceso a ellas, obviamente, porque así, porque me han requerido asesoría y entonces sí estoy al tanto de cada una de los requisitos que exigen. No entiendo por qué son celosos con esa información, pero yo con mucho gusto pues puedo orientarles y básicamente he sintetizado acá todas las... todos los ítems que ellos van verificando de forma eh, en las visitas, ¿verdad? Ok. Otra pregunta que nos han hecho a veces también es si a la hora de terminar una relación laboral con algún colaborador, la liquidación o la indemnización se puede hacer por abonos o por pagos, dada la situación actual, ¿verdad? De liquidez de las empresas. Claro. Mira, este es un tema que de hecho no solo por tema de pandemia, sino que siempre eh, es una consulta bien común, eh, porque existe una práctica en algunas empresas que no, pues pagan a los 15 días, a los 30 días o firman algún convenio o algo por el estilo. He de decir que la Corte se ha pronunciado al respecto, haciendo referencia a que lo que legalmente corresponde es que el pago se debe realizar al momento de la terminación de la relación laboral. Eso es como debe de realizarse. Entiendo que existen situaciones en las que pues no es posible hacerlo y en ocasiones pues no ha sido necesario la intervención de autoridades como de un inspector de trabajo o de un juzgado, un tribunal de justicia laboral, y trabajador y empleador han llegado a un acuerdo y suscriben un documento para hacer constar de que el pago de sus prestaciones, indemnización, se realizará en 2, 3 periodos de pago. He visto que cuando han existido denuncias ante la Inspección General de Trabajo, pues los inspectores no han tenido eh, ningún inconveniente. Bueno, no todos tienen los mismos criterios, pero la mayoría pues ha aceptado ese tipo de situaciones. Pero si me preguntan qué es lo legal, pues lo legalmente, porque así se ha pronunciado y ha orientado la Corte, es que el pago debe hacerse al momento de la terminación de la relación laboral. Muchas gracias, Jamie. No sé si hay alguna otra pregunta de alguien que quiera plantear. Jamie, yo Sí. tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando no se ha cancelado aguinaldos y bonos 14? Digamos, principalmente por lo de la pandemia también, o si hubo un atraso en algún año con el pago de aguinaldos. Eh, ¿Qué pasa? Frente bueno, le puedo decir, ¿qué Desde el punto sucede? de vista, desde el punto de vista como trabajador. Ok, bueno, desde el punto de vista como trabajador, es una obligación que, no que realmente se podría establecer su prescripción
hasta el momento de la finalización de la relación laboral, ¿verdad? Por ejemplo, lamentablemente existen trabajadores que no han recibido por algún periodo de tiempo y tampoco el empleador se ha pronunciado al respecto, y simplemente se queda en el olvido de esa prestación, ¿verdad? En algunos casos ha sucedido así. Y muchas veces el temor del propio trabajador es decir, es que si lo reclamo tal vez me despiden, ¿verdad? Generalmente, si no se logra pagar así como lo ideal siempre es tratar la manera de que se logre realizar todo de una forma pues cordial, sin llegar a ningún, que no se alteren todos por ahí, ¿verdad? Si esto no es posible, si no recibimos, el trabajador no recibe el pago, pues tiene la alternativa que al momento de finalizar la relación laboral puede hacer la reclamación que en derecho corresponda. Hay un plazo que establece el Código de Trabajo para hacer ese tipo de reclamos, por ejemplo, para el tema del pago de la indemnización, son 30 días contados a partir de la terminación de la relación laboral, y para el reclamo de todas estas otras prestaciones que son de carácter irrenunciable, el Código de Trabajo concede un plazo de 2 años incluso a partir de la terminación de la relación laboral para hacer el requerimiento correspondiente, ya sea ante la Inspección General de Trabajo o ante los tribunales de justicia laboral. Ok, gracias. Buenas tardes, una consulta. ¿Qué sanción hay por no presentar el informe estadístico? Es de 2 a 9 salarios mínimos, es la obligación, la sanción, y no es impuesta en el momento, porque si la mayoría, por ejemplo, tienen el temor, que me ha tocado ver eso con algunos clientes que no han cumplido con el informe anual estadístico, y por un tema no sé, de que van a trabajar con alguna empresa, que eso sí se los exige, y entonces se ponen a correr para presentar esos documentos incluso ya fuera de los 2 meses. Les causa un poco de temor porque ven que automáticamente se les genera un aviso y dice, como no se presentó dentro del plazo específico, se procede con una multa. Entonces todos piensan, híjole, ya la multa ya viene, pero no es así. O sea, sí se tiene que realizar un proceso sancionatorio, y luego recibir la notificación de esa sanción, y ya después de eso, pues entonces ya se entra a conocer ese tema. Pero antes, solo por verlo ahí, no corre la sanción. Además que, o sea, hay muchos temas, siempre, en muchas oportunidades, la mayoría se asusta porque, bueno, recibí, por ejemplo, una notificación de una sanción, ya me van a sancionar, ¿y ahora qué hago? Entonces siempre es importante no esconder ese tipo de notificaciones, sino que revisarlas rápido para accionar, porque en muchas oportunidades los inspectores actuaron fuera de tiempo. Entonces, si está fuera del plazo que ellos tenían para sancionar, entonces también hay una forma de defensa que se puede considerar, ¿verdad? Entonces, sí, mi recomendación es eso: cualquier notificación que reciban de cualquier sanción, háganla saber inmediatamente, porque hay plazos y hay defensas que se puedan realizar de esos, para evitar el pago de multas, o por lo menos para reducirla, porque, por ejemplo, bueno, sí, en aquel entonces no se había cumplido, pero ya estamos en cumplimiento, ¿verdad? Entonces, de esa forma también se puede graduar el tema de la multa. No va a ser hasta una cantidad de salarios mínimos, sino que puede ser mucho menor. Gracias. Licenciada, una pregunta. Perdón, con relación a este tema, el artículo 272 del código refiere entre 250 y 500. ¿Dónde podemos ver esa modificación de 2 a 9 salarios mínimos? Y mi otra consulta es
¿qué pasa en una liquidación post-mortem? O sea, que un trabajador muera, por ejemplo, fuera de las instalaciones del empleador, por ejemplo, en su casa. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del pago del concepto de indemnización dentro de la liquidación laboral? ¿O vamos apegados al artículo 85, donde refiere que si tiene la cobertura por parte del Instituto Guatemalteco, pues no tenemos obligación ni responsabilidad patronal del pago de esos salarios? O sea, ¿cómo funcionaría con relación a que el IX pues no resuelve tan inmediato como podría resolver la compañía para el pago de este concepto, ¿verdad? A efectos de sus dependientes y su cónyuge? Muchas gracias. Claro. Bueno, pues el tema de este tipo de pago de indemnización, cuando existió un accidente, pues el trabajador falleció, no estaba trabajando, no estaba pues prestando sus servicios en ese momento, pero estaba, en ese momento la relación laboral estaba vigente. Existe sí una obligación del pago para los beneficiarios del trabajador que se debe realizar. Entiendo el punto. Mire, lamentablemente, como usted bien lo dice, ¿verdad? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no se pronuncia, pues el pago, a duras penas está el tema de que reconocen el beneficiario para darle una cobertura de servicios médicos para los el beneficiario del trabajador. Sin embargo, frente a las obligaciones laborales que exigen los juzgados de trabajo, sí existe la obligación de pagar la indemnización, aunque el trabajador no hubiera estado laborando en ese momento en el que falleció. Se le debe realizar un pago a los beneficiarios por cada año que él haya laborado, y para efectos de verificar qué es lo que se sugiere, quiénes son los beneficiarios, pues deben de realizar un incidente, un procedimiento ante los tribunales de justicia para establecer, y que ellos con los atestados de las constancias, no sé, por ejemplo, de certificado de matrimonio o constancia de que si no estaba casado, quiénes eran beneficiarios efectivamente del trabajador, y los empleadores pues, tienen que cubrir con esta obligación, ¿verdad? En cuanto al otro tema, sí, efectivamente, el artículo 272 del Código de Trabajo establece todas aquellas sanciones que se deben de pagar. Por ejemplo, en el literal G, toda violación a cualquier disposición preceptiva de este código no prevista en los incisos anteriores dará lugar a la imposición de una multa entre 2 y 9 salarios mínimos si se trata de patronos. Muchas gracias. Yo tengo una preguntita así rápida. ¿Será posible que nos pueda compartir la tablita que tenía, dado que ya en los últimos artículos de las sanciones y eso hasta abajo, no sé, tal vez por la cuestión de cómo tenía la pantalla y los botones, no se lograba ver bien la información de hasta abajo, pero no sé si será posible. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Una pregunta. Sí. Los contratos de trabajo se tienen que hacer, se le aplican al trabajador al momento de iniciar el primer día o después de pasar la prueba, o sea, los meses de prueba, o no hay meses de prueba. La obligación, sí, existe un periodo de prueba que es de dos meses, así lo establece el Código de Trabajo, pero la recomendación es que iniciar, o sea, no significa de que
que, bueno, empezó a trabajar y como está de prueba, entonces está dentro del periodo de prueba, no es mi trabajador, o sea, ya es su trabajador desde el momento en que entró y empezó no sé, y agarró el teléfono y empezó a contestar o cualquier situación, ya él o ella ya es automáticamente un trabajador si está dentro de un periodo de prueba, pero existe la obligación de suscribir un contrato de trabajo. ¿Por qué? Pues porque resulta que en algunas oportunidades pues finaliza la relación laboral antes de los 2 meses, porque el trabajador lo decidió, porque yo como empleador lo decidí, y bueno, viene él y luego me reclama y dice, pues lo que pasa es de que no me pagaron mi salario y lo que habíamos acordado, tal vez se había contratado con un salario de un salario mínimo, un salario de 5,000 quetzales, sí, pero no, a mí me dijeron que me iban a pagar 10,000. Y entonces yo como empleador que tengo la carga de la prueba, ¿cómo voy a probarle a un juez que no es cierto lo que está diciendo el trabajador? Entonces, por eso es que siempre es bien importante que se logre documentar, incluso aunque esté en el periodo de prueba, pero se logren pactar todas aquellas acuerdos que tuvieron al momento de iniciar la relación laboral. Gracias, Jamie. Sabemos que hay muchas dudas, muchas preguntas, pero queremos agradecerte muchísimo tu presentación, excelente, y le vamos a dar también la oportunidad a Oscar que active su cámara porque todos están ansiosos también de escucharlo, y vamos a presentarlo. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen a Oscar, pero yo les quiero contar que además de ser contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos, tiene también estudios concluidos de la maestría de Derecho Tributario. Él ha participado en congresos, foros, conferencias y capacitaciones en diversos países de Latinoamérica, así como también en Francia y en Italia. Fue catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la maestría de consultoría tributaria y ha sido expositor de temas tributarios en 7 universidades del país. Fue presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y también ha ocupado varios puestos en juntas directivas de diversas instituciones profesionales y gremiales. Desde hace más de 25 años es columnista de opinión en Prensa Libre, en su columna Termómetro Fiscal, que muchos de todos los que estamos aquí hemos leído, y como conferencista orador en el área tributaria y empresarial, nacional e internacional, ha trabajado, apoyado y aportado durante más de 30 años. Además, ha impartido más de 1,500 conferencias, llegando a más de 150,000 asistentes. Así que muchísimas gracias, Oscar, por participar en este conversatorio por nuestro 10º aniversario y con la asistencia de tantas personas que hoy nos acompañan. Y por su trayectoria en el tema impositivo, es consultado periódicamente por los medios de comunicación del país. Es socio de la firma MGI Chile Monroy y Asociados y que tiene presencia a nivel mundial a través de la red MGI Worldwide. Así que le damos la más cordial bienvenida a Oscar. Nosotros también hemos tenido la experiencia de trabajar con él desde hace 10 años que arrancamos y nos sentimos muy contentos, muy complacidos de tener esta relación con usted y que usted nos está apoyando en este momento a nosotros y a toda nuestra comunidad empresarial y a todos los que lo siguen a usted en las redes también, Oscar. Así que sin más, le dejo la palabra. Y somos todo oídos y aquí estamos listos para aprender mucho de usted el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, Michelle, por la presentación. Primero que nada, quisiéramos darle gracias a Dios por estar todos juntos en esta conferencia, a los asistentes también, porque estamos conscientes que estamos en una época muy complicada de esto del COVID. Realmente es muy, muy delicado el tema, así que cuidémonos al extremo. Y seguidamente también un caluroso, de verdad y fraternal abrazo
por esos 10 años, estimados amigos. 10 años no son poca cosa, son 10 años de lucha, de aprendizaje, y que bueno, pues y esperemos que Michelle, que www Business and Training Center cumpla otros 10 más. www son las iniciales de Gumser. Gracias, Felicitaciones. Oscar. Muchas gracias. Vamos a entrar a un tema, estimados amigos todos, relacionado con el campo de los impuestos. Debo de decirles que en el tema impositivo a nadie le gusta pagar impuestos. La persona que diga, a mí me encanta pagar impuestos, realmente yo no le creeríamos. Es decir, ni el más alto funcionario de un país se lucha y porque hay que pagar impuestos, pero en el fondo no quisiera pagar impuestos, por una razón sencilla, porque es fruto de nuestro trabajo, que producto de la imposición de leyes hay una exacción de nuestros bolsillos, y eso cuando nos tocan los bolsillos, eso sí es cosa seria, pero es una obligación que está en la Constitución, lo debemos de cumplir, nos guste o no nos guste, y asimismo cumplir con toda la normativa tributaria referente a este tipo de obligaciones. No creo yo que al momento de que nosotros nos despertemos y digamos, bueno, Dios mío, gracias a Dios por este día, ayúdame, bendíceme porque quiero pagar muchos impuestos. De eso no sucede. Realmente eso, lo primero que pensamos es en el pan diario de cada nuestra familia y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que es una imposición y como tal lo tenemos que hacer de manera conforme a las leyes. Ese es uno de los puntos. El tema que nos atañe el día de hoy es lo relacionado con las obligaciones patronales de lo que es la parte tributaria para los diferentes patronos que le llamamos en el tema tributario los contribuyentes. Ustedes tienen allí, estimados amigos, la parte de lo que es la ley de actualización tributaria, que las denominamos como las siglas LAT, y es el decreto 10/2012. Quisiera, por favor, como una deferencia de parte nuestra, para que ustedes pongan atención, no le estén tomando foto a la pantalla, porque lo vamos a compartir a través de aquí de www Business, para que se los haga llegar a los correos de ustedes, para que tengan la comodidad de poner el máximo de atención, porque haciendo un paréntesis, al final se va a hacer unas preguntas. Si ustedes contestan bien en lo que a mí me corresponde, las preguntas que le hagan a nuestras anfitrionas, ustedes tendrán fabulosos premios de parte de nuestra firma, así que atención. Entonces no es necesario tomar fotografías de la pantalla. En un principio debemos de indicar que el artículo 75 de la LAT, dijimos que es Ley de Actualización Tributaria, establece la figura de agentes retenedores. Y aquí viene lo particular, porque el agente retenedor, ustedes lo leen ahí, es todo patrono que pague o acredite rentas en relación de dependencia, sean permanentes o eventuales. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. La primera imposición que establece la ley es, amigos, todo patrono. Cuando la ley establece todo patrono, debe entenderse en su justa interpretación todo patrono. Es decir, no importa si el patrono es una iglesia, si el patrono es una asociación, si el patrono es una fundación, si el patrono es una cooperativa, si el patrono es una persona individual, si el patrono es sociedad mercantil, toda persona individual o jurídica, si cumple la condición de patrono, tiene la obligación de efectuar retenciones del impuesto a sus empleados, y vean lo que dice ahí, sean permanentes. Lo que quiere decir es que si hay una persona interinamente para trabajo interino, se tendría que hacer la retención, se tiene que hacer la retención, y más a los permanentes. El periodo anual es, como todos sabemos, es de enero a diciembre. Entonces, aquí lo particular es todo patrono. Y otro tema que hay que resaltar, no importa el número de empleados. Es decir, a partir de cuántos empleados yo debo de retener, obviamente es a partir de un empleado, de uno
una vez cumpla las condiciones que más adelante vamos a indicar, debe hacer la retención. O sea, no vayamos a pensar, bueno, como yo solo tengo uno, entonces me libro de ese trabajo. Ese es un trabajo adicional, que por cierto ni nos pagan por eso, pero hay que hacerlo. El periodo dijimos que es de enero a diciembre, ¿sí? De la totalidad de las rentas de los trabajadores, hay rubros que no pagan impuesto y que están en el artículo 70 y que las conocemos como rentas exentas. Dentro de ellas tenemos las pensiones, las indemnizaciones o pensiones por causa de muerte, por incapacidad causada o por accidente o por enfermedad. Aquí pongámosle mucha atención a esto, porque, por ejemplo, en esta época, si hubiese alguna persona que hubiese sido afectada por el COVID y se suspende y tiene alguna indemnización por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conforme al artículo 70, estimados amigos, patronos, contribuyentes, esos ingresos que paga Seguridad Social por accidente o enfermedad no están sujetas a impuesto de la renta. Son rentas exentas. Asimismo, también la indemnización laboral por tiempo de servicio, los gastos de representación y los viáticos. Los viáticos hay una condición para que queden exentas. Los viáticos para los trabajadores deben de comprobarse mediante la factura correspondiente. Eso lo dice el artículo 70. Viáticos exentos siempre que se comprueben con las facturas correspondientes y el aguinaldo y el bono 14 hasta el 100% del salario ordinario. Oiganse bien, si el trabajador percibe más del 100% de su salario ordinario y asimismo el bono 14, coloquialmente la ley de actualización tributaria también la llama bono 14 entre sus descripciones. Ese bono 14 y aguinaldo no debe exceder del 100% para efectos de la extensión de impuesto sobre la renta. Quiero aclarar, amigos, que eso no quiere decir, entonces, pero si la empresa está pagando el 120%, ya no lo puede seguir pagando. Por supuesto que puede seguir pagando el 120 o el 150%, pero la exención solamente es hasta el 100% para el trabajador. Entonces, la obligación patronal, los ingresos de los trabajadores, los ingresos que no pagan impuesto, los gastos que se le consideran deducibles al trabajador. Está en el artículo 72 y 79 de las deducciones. Vamos a hablar de las liquidaciones y también las devoluciones de lo que pueda retenerse en exceso por parte del patrón. Se pueden deducir donaciones que se hagan a entidades no lucrativas, a universidades o entes estatales, pero principalmente en el ámbito laboral, las donaciones son más a entidades no lucrativas, a iglesias, etcétera. Son gastos siempre que se tenga el recibo legal autorizado por SAT y asimismo no debe pasar del 5% esa deducción. Es decir, una persona, por ejemplo, está devengando 100,000 quetzales en el año y donó en el año 15,000 y tiene sus comprobantes. La ley dice hasta el 5% de 100, o sea, son 5,000. Los otros 10,000 pues, no es deducible, aunque tenga el comprobante. Y puede deducir también 48,000 quetzales de gastos personales sin necesidad de comprobación alguna. Es lo que anteriormente la ley le denominaba minimum vital. El 48,000 es fijo, tenga o no tenga comprobantes. Es decir, se supone, entre comillas, que es con lo mínimo que puede vivir una persona, pero ustedes saben que eso es teoría, ¿no? Eso en algunos casos no alcanza. Y como gasto, 12,000 de la planilla del IVA. Como gasto, lo que hace un total de 60. Aquí quiero aclarar algo de los 48, porque han habido dudas al respecto. Por favor, pongámosle cráneo a este aspecto. Los 48,000, el reglamento, el artículo 69 del reglamento nos dice, puede deducirse los 48,000, no importa el periodo en que el trabajador laboró en la empresa. Óigase bien, si la persona trabajó un año o trabaja un año, 48. Si trabajó 9 meses, 48 de deducción. Si trabajó 6 meses, 48 de deducción. Si trabajó un mes, se deducen los 48,000. Tomen nota de eso para los que hacen las liquidaciones de impuestos, porque esos 48,000 de deducción no están condicionados al tiempo laboral de la persona. Por favor, eso es algo que debemos de comprender. Está debidamente
establecido en el artículo 69 de la Constitución. Se pueden deducir también como gasto para el trabajador los seguros de vida para riesgos en caso de muerte y las cuotas de seguridad X o los aportes para temas de jubilaciones para entidades estatales. Eso ocurre principalmente con trabajadores estatales. Si ustedes se dan cuenta, solo son 4 grupos de gastos. Amigos, hace años que el seguro de gastos médicos ya no es deducible para el trabajador. Solo son esos grupos nada más. Esa es la parte que hay que entender. Las tarifas, yo considero que en las tarifas no hay mayor comentario. Ya eso ya lo venimos manejando. Es un 5% sobre la renta imponible y el 7% sobre el excedente. Solo una aclaración de términos. Cuando la ley habla de renta imponible, se está refiriendo a los ingresos del trabajador, el gran total, menos las rentas exentas, menos las deducciones que recién acabamos de explicar. El resultado es la renta imponible. Esa renta imponible se le aplica según su monto anual, el 5 o el 7%. Pero solo quería explicar el término de renta imponible. En qué casos no corresponde retener a una persona, a un empleado? Eso no lo establece la ley, estimados amigos. La ley no dice lo que está diciendo las primeras 2 líneas de la diapositiva. No corresponde retener cuando el empleado percibe hasta un máximo tope de 48,000 anuales. No lo dice. Nosotros lo estamos indicando por una interpretación bien clara, y es porque el empleado tiene el derecho a deducir 48,000 quetzales al año sin comprobación alguna. Entonces, hagan la matemática. 48 de ingresos al año, el 100% de ingresos 48. Para establecer la renta imponible menos 48 de deducción que tiene derecho, 0. 0 por 5, 0. Entonces, allí no hay que retener. Diferente es cuando empiecen los 48,000, 1 centavo, 48,000 en adelante. Allí la suma que dé encima de 48,000, por ejemplo, 49 menos 48 tiene una renta imponible de 1,000 y esa es la base para hacer la deducción siempre que se cumpla con lo que dice el siguiente punto del artículo 76, proyección de renta del trabajo para el cálculo de la retención. Todos los patronos, por ejemplo, en enero, debieron haber hecho una proyección de sus trabajadores, de los ingresos, mejor dicho, de los ingresos de sus trabajadores por el año 2021. Determinan la deducción. Lo único que se puede deducir en la proyección es el IX laboral, nada más. Y da una renta imponible proyectada por el año, le aplican el 5 o el 7, el gran total dividido dentro de 12 porque se está empezando el año, y esa es la cuota a retener de manera mensual. Y el otro caso que se tiene que proyectar es cuando se inicia la relación laboral. Por ejemplo, están contratando a una persona, inicia el próximo lunes 1 de marzo, 1 de marzo para 31 de diciembre, son 9 meses, se proyectan su renta por los 9 meses, se establece la deducción del IX por los 9 meses, se aplica la tarifa del 5%, por ejemplo, si fuera de menos de los 300, y el gran total dividido entre 9, y ese es el monto a retener, y así sucesivamente para cada caso. O sea que hay normalmente 2 proyecciones. Una, la primerísima, cuando se inicia el año de los que ya vienen trabajando, y luego los que se van incorporando otra proyección. Y el artículo 76 nos dice que debemos de cambiar esa proyección cuando los ingresos del trabajador varíen. Eso pudo haber sucedido el año 2020, debió haberse variado porque hubo empresas que entraron en suspensión sin goce de salario. Ahí como consecuencia fue una reducción de la renta del trabajador. Entonces ya no había que retenerlo sobre el monto original. O sea, eso no había que hacerlo. La salida lo da el artículo 76. O por el contrario, hay aumento en la renta del trabajador de manera material e importante. Entonces se obliga a hacer una nueva proyección por los nuevos valores para actualizar el monto a retener. Para eso es lo que es la proyección de la renta. Cuando una persona ha trabajado anteriormente con otro patrono
e inician labores. Por ejemplo, alguien que trabajó enero y febrero con otro patrono e inicia con nosotros su nuevo trabajo, lo que está diciendo la disposición legal es que debe el trabajador presentarle al nuevo patrono la constancia de retención del anterior patrono. El nuevo patrono toma el dato de la constancia de cuánto fue lo que recibió por remuneración en los meses anteriores, más la proyección de nuestra empresa por los meses para finalizar el año, la gran suma le aplica la deducción del IX proyectado, la renta imponible proyectada multiplicada por el 5 o 7%, y ese sería el nuevo monto a retener por los 9 meses, por los 10 meses, 8 meses sucesivamente. O sea, tiene que hacerse. Y recordemos que aquí estamos hablando, amigos, yo quiero solo reiterar nuevamente esto, que todo lo que estamos hablando es para todos los patronos, para que quedemos bien claros que entendemos que tenemos diferentes organizaciones, nos han asistido en este grupo formidable, iglesias, asociaciones, fundaciones y obviamente una buena cantidad de entidades mercantiles. Tienen que hacer la retención todos cuando cumpla la condición de que la remuneración sea más de 48. Cuando una persona termina su relación laboral, eso lo tienen en el artículo 79, antes de que finalice el 31 de diciembre, vean lo que dice allí. Esto es un tema bien claro. El patrono debe de determinar el impuesto a la renta definitivo, devolver las sumas que retuvo de más o retener el impuesto faltante. Entonces, en este caso, lo que hay que considerar es, por ejemplo, en el transcurso de este año, algunos de nuestros colaboradores se retira y le estamos reteniendo, estimados amigos, artículo 79, es liquidar el impuesto a la renta como que si fuera ya final, porque ese es el impuesto sobre la renta definitivo. Se hace el cálculo de la renta imponible a la fecha sobre la base real que tiene, y aquí hago una aclaración. Por ejemplo, si la persona está devengando 5,000 quetzales en el año, voy a poner un ejemplo de 6 meses para que matemáticamente lo hagamos bien rápido. 5 por 6 son 30. Por el año eran 60 y se le venían reteniendo sobre la proyección de 60. Pero sucede que a los 6 meses se retira. El ingreso real a los 6 meses, 5 por 6 son 30,000 quetzales. Ok, pero ya se la ha venido reteniendo. ¿Qué me dice el artículo 79? Patrono, usted haga la liquidación definitiva anual del impuesto a la renta. Si me está diciendo que haga la liquidación definitiva anual, entonces le deduzco a esa cálculo definitivo de 6 meses los 48. Entonces le deduzco los 48. ¿Por qué? Porque dijimos que el 69 del reglamento dice que los 48 no está sujeta a los números de meses. Entonces, los 6 meses, 30 menos 48, pues matemáticamente me da lo que se llama una pérdida fiscal. Pero como ya lo que le retuvimos, entonces ahí aplica lo que está diciendo la ley, reténgale lo que le retuvo en los 6 meses anteriores. Entonces, se hace la devolución, o por el contrario, habría que hacer un descuento complementario como para complementar el pago definitivo del ISR. Pero, estimados amigos, desde el punto de vista para el patrono, esto es pago es liquidación definitiva, pero para el empleado no. Eso también tómenlo en cuenta, estimados y compañeros colaboradores, porque si alguien se retira de una empresa, le hacen su liquidación, por ejemplo, y resulta que le devuelven, la empresa le devuelve, no quiere decir que los 30,000 ya devengados ya quedan liquidados y borrón y cuenta nueva y inician labores con otra empresa. Dijimos anteriormente, debe de, conforme a las constancias de retención, entregárselo al nuevo patrono, y en la constancia de retención dirá, bueno, devengó 30,000 y en la otra empresa va a ganar 60,000 más 30, son 90. El gran total lo proyecta el nuevo patrono y liquida el impuesto sobre el gran total en el año. O sea, al final, esta liquidación definitiva solamente es para el patrono. Para el trabajador lo tomará según sea el caso, sumándole a sus nuevos ingresos del próximo trabajo que tuviese.
Hay empresas que pueden tener esta forma de trabajo, que tengan trabajadores que trabajan para más de un patrono. Amigos, hoy día ya es muy común que las empresas se manejan por grupo. Está la empresa A, la empresa B, la empresa C, y son empresas relacionadas. Pero puede ser que una persona trabaje para la A, para la B y para la C, y las tres le paguen sueldo. Y puede ser que individualmente no pase de 48,000, pero aquí tiene que tener cuidado, que es lo que dice esta disposición. Es obligación, que dice que es el trabajador el que debe de informarle al patrono quién es el que le está pagando más. Y el patrono que pague más es el obligado y es conforme a la ley el agente retenedor. Esto es más de ponerle mucho cuidado para nuestras empresas si somos relacionadas. Es decir, tengo una empresa A, B, C y se le paga a un empleado por las tres empresas. Mucha atención. Determinen quién es la empresa que más le paga al trabajador. Ella asume el papel de agente retenedor y tiene que sumar los sueldos de la A, de la B, más la C, que es el agente retenedor, y hacer la retención sobre la totalidad de los sueldos. Eso puede pasar y les puede estar sucediendo a algunos de ustedes. Ahí está la solución. Luego estamos llegando al informe anual de las retenciones. Esto en enero, el artículo 71 dice, en enero se tiene que hacer la liquidación total del año para cada trabajador, para conciliar el impuesto retenido contra el impuesto real, porque recordemos, al inicio del año fue una proyección y al intermedio del año fue una proyección. Al 31 de diciembre hacemos la parada definitiva, la liquidación real conforme a sus sueldos totales reales, sus deducciones, el IX real, y se determina la renta imponible real ya sobre datos verdaderos. Esa renta imponible le aplica la tarifa, se le descuenta la diferencia o se le devuelve según la liquidación real. Aquí hay una observación bien importante. Y si no lo han hecho, tienen que hacerlo ya porque pueden tener ya una multa. Y es lo que dice en el segundo párrafo. La retención del impuesto de la renta que corresponda al 31 de diciembre, estimadísimos amigos, se hace la retención en la planilla del 31 de diciembre. Se efectúa la retención y esa retención, valga la redundancia retenida, se debe de pagar dentro de los 10 días hábiles mejor dicho, se debió haber pagado para el año pasado dentro de los 10 días hábiles del mes de enero, que venció tipo 14, algo de enero, o 18, creo, por el corrimiento de los días de fin de año. Si no lo hicieron así, se corre el riesgo. Nosotros vimos muchos casos el año pasado que SAT se comunicó con varios contribuyentes, decirle, patrono, se ha ganado una multa de intereses y el 50% retención, porque la retención de diciembre resulta que la efectuaron hasta en febrero y en algunos casos hasta en marzo. Eso ya se considera un pago extemporáneo. De tal cuenta, en resumen, la declaración de diciembre, la ley no dejó ninguna salida para pagar más allá de los 10 días hábiles. La salida quedó por lo que dice el artículo 79, pero eso no tiene nada que ver con la retención, lo que dice el párrafo final de la diapositiva, que una vez determinado el impuesto a la renta definitivo y el patrono determina que retuvo de más, debe de devolver el exceso y debe de presentar un informe a la SAT dentro de los 2 meses del año calendario, que por cierto, todos los agentes retenedores tienen que hacer ese informe en la SAT y que vence el 28 de febrero, perdón, este mes, sí, 28, que es domingo, por ser día inhábil se corre para el 1, o sea que hay tiempo todavía para hacer eso. Si no hay tiempo, pues habrá que hacerlo, ¿no? Para presentarlo a más tardar el lunes, todo es a través de la Reten ISR, de la página de internet de la Administración Tributaria. Pero lo más importante es resaltar es, si ya se les pasó enero, no pagaron la retención de diciembre en enero, páguenlo a la brevedad posible. Es posible que el sistema les acepte todavía y sin la multa, pero más adelante les cobrarán la multa y eso pues habrá que ver. Una forma de hacerlo es que le notifiquen el cobro, porque los cobros voluntarios tienen una sanción del 50%, pero una vez pagado el impuesto, la multa ya no
incrementa, sino que más bien se decrementa si le notifican la audiencia, pero ya es un tema de, diríamos, de estrategia de procedimiento de cómo minimizar la sanción. Si me notifican la audiencia, el artículo 146 del Código Tributario nos dice que notificada la audiencia imponiendo una sanción y esta se acepta, la sanción se reduce al 75%. Si me están poniendo una sanción del 50, obviamente habrá que aceptarla porque se pagó fuera de plazo, pero no se lo detectó el sistema. Entonces, la rebaja sería del 75% del 50, pero ahí hay que ver cómo se le notifica a la audiencia. Entonces, lo principal de esto es que se pague en enero, o sea, que se cumpla siempre dentro de los 10 días hábiles de cada mes el pago de las retenciones. ¿Cómo se devuelven los retenidos en exceso? El 72 da un procedimiento, lo puede pagar una sola vez el patrono o bien en varias cuotas hasta completarlas y que las irá descontando de las retenciones que vaya efectuando de las rentas del trabajo, retiene y le descuenta lo que ya o lo que le está devolviendo sus trabajadores. Aquí hay dos escenarios. El patrono dice, bueno, yo de mi dinero le voy a devolver a mis colaboradores todo, o sea, de su dinero, porque no, obviamente desde su caja. Y luego lo irá descontando de las futuras retenciones que le haga siempre a sus mismos colaboradores hasta completar las retenciones. Entonces son dos caminos que la ley le permite hacerlo de una manera según lo decida el patrón. Las retenciones, dijimos el artículo 80, se pagan dentro de los 10 días hábiles del mes inmediato siguiente. Muy bien. Sanciones que pueden, que ocurren. La sanción, una de las primeras es, le dice el artículo 23, es gasto no deducible cuando un pago no se le aplique la retención. Entonces, el problema no es el monto de la retención, es decir, ¿cuánto es la retención? Mire, son 5 quetzales mensuales, por ejemplo. Alguien dirá, por 5 quetzales me pongo a hacer ese trabajo. ¿Y cuánto es la multa? Pues otros 5 quetzales, son 120 al mes. Mejor pago la multa y no me hago la retención, por ejemplo. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque la implicación de la multa, que representa una pérdida de dinero, es que ese sueldo a quien que no se le aplicó la retención se considera no deducible de la renta y pagará un 25%. Entonces, del 5 al 25 hay un 20% de pérdida para la empresa. O sea, eso es el principal castigo. O sea, no importa el monto, la retención se tiene que hacer, amigos, por imposición de la ley. Y además de la no deducibilidad, vean lo que dice allí. Si no se efectuó la retención, el agente retenedor debe efectuar el pago. O sea, al final dice, bueno, me paga esos 120 y la no deducibilidad siempre permanece, más el 100% de multa, si la SAT lo exige, dijimos que si es el pago voluntario, la multa del 50%, y más la multa equivalente, el monto de la retención que no se haya efectuado. O sea que al final hay una serie de sanciones por lo que yo digo siempre, el trabajo es gratuito, una severidad de sanciones tremenda, un plazo fatal que si me atraso me cobran intereses, multas, etc. Y al cambio de ¿qué gano yo? Pues, ¿qué gana el patrón? Pues nada, pues sí, es una imposición de la ley que hay que hacerla. Yo siempre he dicho, debería ser un caso inverso, decirle al patrono, usted tiene una comisión del tanto por ciento si logra 100% recaudar, retener, y su pago por ese trabajo es de tanto. Le damos un porcentaje sobre los retenidos. Yo creo que ahí sí nos preocupamos con más alegría. Hacer la retención, pues obviamente es un trabajo gratuito y muy castigador. Estimados amigos, de manera general, eso es lo que hemos encapsulado de este tema para que lo podamos analizar y ustedes tomen su debida nota, y nosotros quedamos a la orden para las preguntas que correspondan, pero consideramos que con lo que hemos hablado, hicimos la lucha de extraer la esencia de lo más importante para que ustedes lo apliquen. Obviamente hay algunos temas más, digamos, de los gajes del oficio, pero lo más importante es lo que acabamos de hablar y espero que haya quedado comprendido. Y lo más importante es que lo apliquen en sus empresas. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias, Oscar. Realmente muy ilustrativa su presentación, muy clara y sobre todo nos deja con
esa sensación de que si no lo hemos hecho, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y si lo estamos haciendo, pues una palmadita en la espalda. Pero veo que hay preguntas también del público. Si alguien quiere preguntarle a Óscar, nosotros estamos aquí para apoyarles en cualquier momento, pero verdaderamente le agradecemos porque sí es muy clara su exposición. Y como decía Óscar, luego vamos a mandarles todo el streaming, digamos, de lo que fue este evento para que ustedes lo puedan repasar. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Si hubiera alguna pregunta por chat, quisiera pedirles favor que ustedes lo leyeran para yo contestar, si es que hay por chat. Buenas noches, disculpe, gracias. Mi duda es si en los años anteriores, ¿qué pasa que no se ha presentado este cumplimiento? ¿Qué pasa en los siguientes años? ¿Verdad? Porque aparte ya se me fueron los 10 días que habían en enero y bueno, y empiezo este año a enderezar el camino. ¿Qué pasa con todos los años que traigo atrás, verdad? O sea, ¿va a ser una cacería de brujas o qué? Gracias. Sí, con mucho gusto. Los años hacia atrás, si no se ha retenido y sí corresponde retener este tipo de impuestos de los empleados, la SAT puede cobrar los últimos 4 años, que es el plazo de prescripción que contempla el Código Tributario. Hay una gran ventaja, si le podemos llamar así, por nuestra experiencia. Es que en la administración tributaria, por ejemplo, le revisa el año 2000, póngale 2019, por ejemplo. Dicen, bueno, contribuyente, usted no hizo retenciones a empleados, entonces, pues ahí se lo estará cobrando, más la multa, se pedirá la rebaja. Pero lo bueno que le puedo yo llamar así, es que revisa el 2019, espero que aquí no haya nadie de SAT, pero si no, esta idea lo puede llevar allá, pero lo que debería hacer la SAT ahí es decir, bueno, entonces revisen los 4 años atrás, pero no ha ocurrido eso. Lo que ha hecho es 19, adiós, y se va a otro contribuyente y los otros años los deja sin revisión. Entonces, concretamente, los SAT pueden cobrar 4 años. Si revisa, pues, sería ese año el que estaría cobrando. Sería muy mala suerte que SAT le cobre los 4 años. En nuestra experiencia no hemos visto eso, pero puede pasar. Uno. Lo otro es empezar a retener a partir de este año. O sea, no es un asunto de decir, ¿será que me reciben las retenciones de este año porque yo incumplí el año pasado? Sí, no es un tema como obligación de estar al día para que empiece a pagar retenciones. Entonces, para que ya no crezca más esa bola de nieve, recomendable hacerlo de una vez, a partir de ya de este año. Y lo de enero, hacerlo y presentarlo extemporáneamente. Lo de febrero, que ya los 10 días de marzo ya queda al día. Y incluye, ahí sí incluye salario extraordinario. O sea, yo hago el cálculo porque no sé cuántas horas extras van a trabajar. Mi proyección la hago con, por así decirle, salario mínimo, ¿verdad? El salario mínimo pues no queda afecto, ¿verdad? Porque si hacemos la mate, no debiera retener. Ajá, sí. ¿Verdad? Entonces, en teoría no debiera retener, pero tendría que hacer el reporte. Y al final del año, pues ya ahí ya voy a tener la mate de cuántas horas extras hicieron. Ahí es donde debiera hacer el ajuste. Mire, qué excelente su pregunta, de verdad, y me permite ampliar más el tema. En los casos de salarios fijos, pues no hay mucho problema de proyectarse porque es fijo. Pero aquí nuestra oyente nos dice que es un salario fijo y hay horas extras. Y yo le agrego algo más, porque pueden haber también salarios fijos y hay comisiones. Ok. Lo que dice la ley al respecto es que si hay variabilidad en las remuneraciones, lo que se hace es una estimación, por ejemplo, de las horas extras, decir, mire, vamos a estimar que en el año va a ganar, por ejemplo, yo no sé, 15,000 de horas extras. Y son 36,000 del salario mínimo, por ejemplo, más los 15,000, ya pasa a los 48, entonces ya se hace la proyección, se hace la renta, se determina renta imponible y se cobrará sobre lo proyectado, ¿sí? Se hace un promedio de la proyección de las horas extras y de la misma manera una proyección si fueran las comisiones, o sea, eso es lo que habría que hacer. Buenas noches. Buenas noches.
con una pregunta. ¿Qué se le puede decir, por ejemplo, a todos aquellos colaboradores de las empresas que, por ejemplo, no ganan más de 3,100 quetzales al mes, pero con las nuevas actualizaciones que SAT está colocando, hemos visto que en su RTU aparece de una vez de que, por ejemplo, se les debe estar reteniendo el ISR? ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? Y como nos mencionaba usted, la matemática, pues, nos daría un valor negativo de que no tenemos que retener absolutamente nada. Pero varias personas actualmente se están asustando por eso, porque ellos ganan menos de los 4,000 quetzales y sin embargo en su RTU aparece el impuesto de una vez, ¿verdad? De relación de dependencia. ¿Qué se podría hacer ahí, licenciado? Ok. Esto es un asunto principalmente también responsabilidad del patrón, porque realmente el empleado digamos, se preocupa, pero más preocupación debería ser el patrono, porque el impuesto en principio es una retención en la fuente, o sea, es desde el pago que hace el patrón. Entonces aquí lo que hay que hacer es, los que están en esta situación, si el trabajador obtiene una remuneración menor de 48,000 al año, obviamente lo tiene debidamente documentado con los recibos correspondientes en el libro de planillas o salarios y en el libro de contabilidad, que perfectamente, si la SAT llegara a decir, mire, usted tiene 20 trabajadores y no paga un solo centavo de retención de impuesto a la renta. SAT, tengo 20 trabajadores, nadie pasa de los 48,000. Aquí está la contabilidad, aquí están las planillas del IX, aquí está toda la documentación que evidencia que nadie genera renta imponible. Entonces, al final no habría mayor problema, pero tiene ese respaldo. Y el empleado, si necesita algo como para estar tranquilo, yo sugeriría, pues esto no lo establece la ley, solo es una decisión interna fiscal de la empresa, decir, bueno, te voy a dar una constancia de retención en donde te voy a hacer tu proyección. La proyección tuya es de 36,000 quetzales al año. No, menos 48,000 de 48,000 pueden apagar su impuesto. No se escucha, disculpe. Oscar, se le desactivó su micrófono. ¿Puede activar su micrófono, Oscar? Ahora sí se activó. Yo no he tocado nada. Ok, ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita ya. Ok, yo decía que en el caso de los que no llegan a los 48,000, se demuestra con toda la documentación de libros de contabilidad, planillas, seguridad social, etcétera, que cada empleado no pasa de 48. Entonces, SAT no puede venir a exigir, decir, mire, págueme, porque yo lo tengo en el RTU a él como que paga impuestos, porque no es, el RTU es un registro, pero no es una ley, o sea, no crea ningún hecho impositivo. Y además, si el trabajador, para sentirse tranquilo, podría extender la empresa una constancia de la proyección de sus rentas. Trabajador Juan Pérez, para que esté tranquilo, no paga impuestos por esta razón. Su proyección de su renta en el año es de 40,000, por ejemplo, menos 48,000 a quien tiene derecho, le da una pérdida fiscal de 8. Entonces no hay renta imponible, por tal motivo no hay retención. Y lo mismo habría que explicarle a la SAT, pero es cuestión de que esté debidamente documentado. Ahora bien, sí sería problema que no se le retenga, pero cuando se examinen los libros, todos los registros, sucede que la persona gane 50, 60, etcétera. Entonces ahí sí hay un problema, pero aquí estamos hablando de que documentalmente todo es menos de 48, no hay renta imponible. No hay renta imponible. Muchísimas gracias. A la orden. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Oscar. Tengo una pequeña pregunta. Con respecto al informe anual del patrono que está por vencerse, según la ley, es en los primeros 2 meses de cada año, es decir, el 28 de febrero. Y casualmente para este año fiscal, el 28 es domingo. Ahí, ¿cuál es la recomendación? ¿Se debe de cumplir con cargarlo el domingo o todavía tenemos opción el lunes? Esto
me genera la duda porque en el Código Tributario pues dice cuando es el pago de impuestos, y es específicamente pago de impuestos, se cobra el siguiente día hábil, ¿verdad? En cambio este es un impuesto, no es un impuesto, sino que es básicamente un informe que hay que subirlo en la plataforma. Quisiera tener sus apreciables comentarios. Gracias. Gracias. Sí, el Código Tributario establece que en todos los casos, cuando hay un artículo, no recuerdo bien si es el 5 o el 7, y creo que es el último numeral o inciso. Dice que en todos los casos, cuando el vencimiento de una obligación ocurre en un día inhábil, se corre al día hábil siguiente. Entonces, en este caso, para el caso del informe de la conciliación anual, debería de aceptársele el 1 de enero, porque no se refiere solamente al pago de impuestos, sino al pago del cumplimiento de la obligación tributaria. Pongo un ejemplo. Si alguien declara el impuesto al valor agregado y resulta que no hay pago de impuestos, sino que hay crédito fiscal, entonces el día 1 le deberían de cobrar la multa del día por presentación extemporánea, pero no lo cobran porque, es decir, no se refiere solo al pago de impuestos. Ese artículo lo incluye los demás casos de vencimiento de plazos tributarios. En un día inhábil se corre al día hábil siguiente. Ahora bien, si existiese alguna duda y hay posibilidad de presentarlo el 28, pues como una medida conservadora presentarlo, pero si humanamente no da tiempo, pues se tiene el 1 de marzo, pero si la saco ahora la sanción, ya sería un tema de ponerse a discutir. Pero aquí yo quiero explicar algo. Por ejemplo, la sanción por no presentar los informes que la SAT exige es de 5,000 quetzales. Si el contribuyente acepta la sanción, oiga lo que le digo, se reduce a un 85%. Eso está en el artículo 94 del Código Tributario. Entonces, se pagaría solo el 15% de 5,000. Si me imponen esa multa, y eso lamentablemente lo tengo que decir, a veces se cobran multas por parte de la autoridad tributaria que no están específicamente sustentadas en la ley, pero le sale más caro defenderse, entonces mejor no sé cuánto sería eso, los 700 y algo de multa que tenga que pagar. Entonces al final es un problema no sé cómo llamarle, no encuentro la palabra, pero más es de un tema recaudatorio que eminentemente legal. O sea, pero legalmente debe proceder el plazo del 1, pero si la SAT le llega a cobrar la multa y le cobran 700 u 800, según sea el 15%, amigo, si nos dice, mire, defendamos este caso, bueno, les va a salir más cara la defensa, pero entonces si se puede, por eso digo, si se puede presentar el 28, presente, pero la ley le existe para el 1, es el último día. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Con una consulta. En el caso de que algún colaborador le saliera en su proyección que tiene que pagar 5 quetzales al año, ¿se puede retener en un solo mes o se tiene que hacer mes por mes? Buena pregunta. Eso parece un caso así de verdad irreal, pero sucede en la práctica. Mire, si no se hace mes por mes y se retiene todo al final del periodo, allí hay una sanción del 50% por ejemplo, de los 50 centavos de cada mes, por ejemplo. Así que serían 6 quetzales si fueran 50 centavos. Y SAT estaría cobrando, mire, págueme una multa de 2.50, 2 quetzales 50 centavos. Pero si lo paga todo, allí salva, oiga lo que le digo, salva la no deducibilidad. Porque la no deducibilidad es por no retener. Pero dice, mire, entonces todos los sueldos son no deducibles. No, o sea, yo apagué la retención, el total de los 5 quetzales en el año. Entonces es deducible. Ah, bueno, entonces le voy a cobrar la multa del 50% del pago extemporáneo, pero la multa ahí sí es insignificativa. O sea, ahí sí es un tema que al final no creo que le cobre los 2.50 de multa porque hay una disposición de Código Tributario que dice cuando el adeudo tributario es menos de 2.000 quetzales, creo que no le ponen mucha atención, creo. Pero ante la situación de la baja recaudación le cobrarán hasta 1 centavo si no lo ha pagado. Pero no es mucho problema.
Gracias, Lick. Pero, ¿y si fuera que lo retuviera en el mes de enero, los 5 quetzales de una vez? Anticipado, dice usted. Así es. Bueno, ahí sí no hay ninguna prohibición, eso es viable hacerlo, y entonces ya no retiene cada mes, sino de un solo proyecto, retuvo lo del año. Entonces, SAT no le puede decir ahí, mire, ¿por qué me anticipó el pago del impuesto? En primer lugar, porque no hay una prohibición expresa de anticipar el 100% de la retención, y basado en el artículo, no sé si es 4 o 5 de la Constitución, que es permitido hacer todo lo que la ley no prohíbe, lo puede hacer. Eso podría ser una mejor salida. Buenas noches, doctor. Una consulta. Si la bonificación incentivo es mayor a los 250 mensuales, ¿eso está afecto a ISR? La bonificación incentivo, aunque sea 250 máximo, está sujeto a impuesto de la renta. Toda la bonificación. Es decir, a partir de 250, que es el mínimo, y si la empresa paga más, el total de la bonificación está sujeta a impuesto a la renta. Usted lo puede encontrar en el artículo 78 o 77 de la parte de la renta del trabajo, que le dice, es hecho generador los sueldos, comisiones, remuneraciones, vacaciones, no sé qué más conceptos, y dice, y las bonificaciones. Entonces se incluyó la bonificación a partir del 2013 con más claridad, que está sujeta a impuesto sobre la renta, no importa que sea el monto mínimo, o sea que se paga por todo. Esa bonificación está sujeta a impuesto sobre la renta. Lo que no, la bonificación a la que no está sujeta es a las cuotas patronales y laborales de seguridad social, que es aparte. ¿Y qué pasa si no se está reportando en la planilla de sueldos? Si no se está reportando y que no se está incluyendo dentro de la base para el impuesto sobre la renta, el problema es la no deducibilidad para el patrono de ese gasto de bonificación, y adicionalmente le cobrarán al patrono el monto no retenido, o sea, las sanciones que hablamos de las últimas diapositivas. O sea, tiene una serie de sanciones no deducibles más la multa del 100% no retenido, y con aquello que le pueden cobrar todavía la retención. O sea que sí es un poco complicado desde el punto de vista monetario y no deducibilidad de la bonificación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos entendidos que se hace a través del retén ISR, ¿verdad? La norma que ya está próxima a vencer. Con relación a la proyección, ¿habrá alguna herramienta específica por SAT o se hace por control interno de la empresa? Gracias. Bueno, hablando de la retén ISR y al amigo que nos acaba de hacer la pregunta que si podría presentar el 28 la planilla, una sugerencia es que se consulte los plazos de los diferentes impuestos que están en el portal de SAT, y ahí aparece la obligación de la conciliación anual de retenciones, y seguramente ahí aparecerá que vence el 1 de marzo. Si es así, con seguridad. Si es el 28, entonces están aplicando el criterio que dijimos que no lo quieren aplazar, pero ahí está la fecha para estar seguros. Lo otro es relacionado con la proyección, es un tema interno de la empresa, es decisión de la empresa, pero además de que es tema interno, es una imposición de la ley. Si ustedes se recuerdan, dijimos que el patrono debe de proyectar para determinar la renta imponible proyectar. Entonces, si el patrono no proyecta, ¿cómo va a retener? Entonces, el patrono puede decir, yo no voy a proyectar y así, pero así al tanteo le voy a retener a cada quien 50 quetzales parejo a todos. Ahí está mal, porque un trabajador con su proyección pudiera no dar 50, no resultar 50 mensual, sino pueden ser 100. Entonces ahí puede haber un problema de multas por no retener lo que debe de hacerse conforme a la proyección. La proyección es una imposición de la ley y no hay formulario. O sea, ese patrón es el que tiene que hacer su proyección en la forma que lo considere más conveniente. ¿Se recuerda, estimado amigo que nos hizo la pregunta, esta última? Con la ley anterior sí había un formato de proyección y se llamaba, creo que, declaración de proyección ante el patrón, pero en este caso ya no existe y es el patrono que lo debe hacer en el formato que sea de su mejor conveniencia y más fácil, más práctico.
Sí, gracias, licenciado. Específicamente era porque, por ejemplo, en el reporte o en los formatos que SAT provee para hacer esos cálculos de retención, nosotros como empresa actualmente lo utilizamos el de enero como proyección, porque no tenemos ciencia cierta de cómo que específicamente las comisiones sobre ventas que se les van a dar a los trabajadores. Y cuando uno lo va actualizando mensualmente, de esa misma forma, el propio sistema de Reten ISR le va calculando si ya aplica o no la retención al empleado. Es por eso que, digamos, era la consulta, porque nosotros lo usamos primero, la de enero, como proyección. Y mensualmente la vamos actualizando siempre en Reten ISR. Y cuando ya el sistema nos dice cuánto es el monto a retener, lo retenemos y lo pagamos en el siguiente mes, según corresponde. Y nos ha dicho usted en los periodos impositivos, ¿verdad? Sí, sí. No, eso está bien porque realmente lo importante es que cada mes se retenga lo que corresponda. Porque yo le digo algo, si están utilizando ese formato de SAT, no habría inconveniente siempre que los datos que se estén manejando dé como resultado el dato de lo que se debe retener cada mes. También puede existir, que sería mucho trabajo, que una empresa retenga sobre la base real sin la proyección, es decir, lo que ganó el empleado menos el X real y sobre esa base irse, pero eso sería mucho trabajo. Pero lo que usted está diciendo es viable también siempre que se cumpla la condición de que se esté reteniendo de manera mensual, como mínimo, en base a la proyección que dice la ley, porque la ley dice en base a la proyección. Si sucede que en base a la proyección un empleado se le tiene que retener 50, pero en base a este formulario que se está utilizando para SAT, se está reteniendo 60, pues obviamente, amigos, eso, la SAT no le va a decir, mire, le voy a devolver 10 porque usted retuvo de más, no le va a decir nada, simplemente le va a decir, bueno, nada, pues nada. Pero si ya es a la inversa, se le tiene que retener 50 y se retiene 40, ahí sí, le cae la espada y le dice, bueno, me paga la multa sobre los 10 que no retuvo. Y esas serían las consecuencias, pero si están dentro del parámetro mínimo de la proyección en ese formulario, no hay inconveniente. Perdón, al finiquitar, disculpe, doctor, al finiquitar la relación, yo pagué todos los meses, ¿verdad? Y voy a empezar a pagarle al SAT todo lo que tenga que pagarle mensualmente de las retenciones de los colaboradores. Se renuncia uno o lo despido, por así decirle. Al trabajador es a quien le dé. Yo ya pagué ese dinero, ¿verdad? O sea, yo ya lo pagué en las cajas fiscales, me lo debitaron de la cuenta del banco. A él solo le entrego una como liquidación, no le entrego dinero. No, depende. Recuérdese que en el transcurso del año, un trabajador se retira por cualquier motivo, renuncia o despido. La disposición, que no recuerdo cuál es el artículo, si el 79 o el 78, dice, el patrono debe de proceder a elaborar una liquidación definitiva del ISR, devolviéndole lo que le pudo haber retenido en exceso o descontándole el complemento. Usted tocó algo importantísimo. O sea, yo le he mandado a la SAT todos los meses y resulta que se nos va un trabajador y al hacer la liquidación real, el dinero ya se lo pagué yo a la SAT. La ley me dice, patrón, usted le tiene que devolver de su dinero. Eso es una norma inconstitucional, porque ¿cómo le voy a devolver de mi dinero algo que ya tiene la SAT? Más bien la ley de haber dicho, mire, déle una constancia al trabajador para que el trabajador vaya a la SAT y que la SAT le devuelva, pero es de mi dinero. La norma está así, ni modo. Hasta que no se declare inconstitucional, lo tenemos que hacer así porque la ley está vigente. Entonces, hay que devolverle el dinero, no solamente es un papel. Digamos, si le ha venido reteniendo 500 cada mes y ya llevas 5 por 7, 3.500 retenido, y cuando se va resulta que son solo 1.000 el impuesto definitivo, pues le tienen que devolver 2.500 de su dinero. Eso es lo que está diciendo la ley. Por eso que las leyes fiscales son absolutamente injustas. No son justas. Lamentablemente así está. No es papel, mi estimadísima. Tiene que devolver el dinero de su capital. De la empresa que yo le tengo que devolver, y de ahí que con esa retención que es deducible de impuestos míos, y ahí recupero ese dinero. ¿O? No. Con esa retención que devolvió, esa retención, por ejemplo, devuelve los 2.000, por ejemplo, y usted en el mes siguiente retuvo 500, entonces ya no
paga los 500 y nos lo rebaja de los 2,000, ¿sí? De las retenciones. Y así hasta completar, descontar los 2,000, ya entera usted las retenciones que superen ya los 2,000 en el mes que lo vaya superando. ¿Me explico? No es que sea gasto, es una reducción a las retenciones posteriores que haga por el mismo concepto de renta del trabajo. Ok, perfecto, gracias. Bueno, con gusto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta, por ejemplo, si yo tengo una nómina del personal de ventas donde tengo detallado su sueldo y bonificaciones, y de forma, ya está proyectado, y de forma mensual yo le retengo el impuesto sobre la renta, pero para el pago de cuotas al IX, yo únicamente hago, afecto el sueldo base y no las comisiones. ¿Ese gasto por comisiones podría yo considerarlo como deducible del impuesto sobre la renta, o qué pasaría, o qué tipo de sanción se podría ver afecta a la empresa? Buena pregunta. En este caso, específicamente que estamos hablando de la comisión, que no se incluye para el cálculo de la base de las cuotas de seguridad social, pues obviamente la empresa lo contabiliza como deducible, pues, obviamente, pues, porque es un gasto auténtico. El problema está que cuando SAT o el auditor de SAT efectúe una auditoría fiscal, definitivamente se le va a saltar a la vista. En ese momento lo estará declarando como no deducible. Es decir, esas comisiones, la empresa lo considera como deducible, pero no cumple la condición que dice la ley. Debe haberse retenido en el caso de que esté sujeto a retención, y debe de haberse incluido en las planillas y haber tributado las cuotas. Pero como no cumplió con haber tributado la cuota, entonces, cuando el auditor fiscal revise, es segurísimo que va a hacer reparo fiscal, porque es lo primero que buscan, pues, cuadrar planilla, y si hay un descuadre, no hay retención, comisión, no deducible. Eso pasaría cuando le revisen. Sin embargo, si usted me dice, mire, licenciado, llevamos ya 3 años y 4 años y no nos han dicho nada, pues es de seguir cruzando los dedos, que no lleguen, porque cuando llegue se lo van a ajustar, definitivamente. Okay. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Oscar. Sabemos que hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero ya se nos hizo tarde y muy, muy clara su explicación, y sobre todo fue resolviendo una a una las preguntas que le fueron planteando, ¿verdad?